Estamos en comunicación con nuestro amigo, el profesor Marcel Suárez, profesor de Historia, egresado del IPA desde 1988, también es técnico universitario en Museología de la UDELAR y es integrante de la dirección del Liceo número 1 de Las Piedras. Desde Argentina, Marcel Suárez, te saludamos. ¿Dónde te encontramos? Buen día, estoy en Las Piedras. En Las Piedras. En mi casa. ¿Sabés, Marcel, que en Montevideo dicen que hay una neblina, una cerrazón tremenda? No sé cómo están Las Piedras. Nubladito. Esta cerrazón de Montevideo me lleva a hacerte una pregunta hoy, 18 de julio, que amaneció así con poca visibilidad. ¿Qué visibilidad tenemos del 18 de julio? ¿Qué significa? ¿Podés aclararme esta fecha? Yo te diría que la visibilidad es cada vez más neblinosa, en el sentido de que lo manejamos como una fecha, decimos 18 de julio, decimos, bueno, la fecha de la jura de fidelidad a la primera Constitución de la República de 1830, y de ahí quedamos. Y es feriado, día libre, y como que a nivel colectivo, incluso hasta de las propias instituciones públicas, como que se evoca poco el episodio histórico que motiva el recordar esa fecha, que no es recordarla en forma mecánica. Lo que tiene de importante es que corresponde al día en que empezó a regir, después de que las autoridades de ese momento le juraron fidelidad a ese documento que es la norma más importante que tiene todo país, que es una constitución. Y bueno, la primera que tuvimos se redactó en 1830, fue en condiciones muy particulares, y bueno, a partir de allí el Uruguay inicia su vida como un estado jurídicamente, formalmente independiente. Después de todo un largo proceso donde nosotros éramos parte primero de un virreinato, hasta 1810, estalló la Revolución de Mayo, se extendió la revolución a estas tierras, hubo disputas con los españoles, hubo disputas internas entre los propios rioplatenses, se suma la invasión portuguesa, y de todo ese combo de problemas o de situaciones que se fueron dando a lo largo de los años, terminamos surgiendo como un país nuevo entre dos grandes países nuevos también, como fueron las provincias del Río de la Plata, lo que después sería la Argentina, y el Imperio del Brasil. Y ahí surgimos nosotros. Entonces, es una fecha que tiene un valor un poco formal, que desde mi opinión y de muchos que estudiamos la historia del Uruguay, tiene una importancia histórica que merece ser tenida en cuenta, pero que después también hay que reconocer que en un cierto momento se sobredimensionó, porque el Uruguay de principios del siglo XX y un poquito antes necesitaba hacer un relato histórico que marcara las efemérides que signaron su destino, que dieron lugar a la creación de este país, de este bendito país, como dice un periodista deportivo. Y se tomó 1830 como un año muy importante, al punto de que en 1930, entre 1925 y el 30, el Uruguay realizó grandes festividades en conmemoración del centenario, así como en 1910 Argentina, México, Colombia y otros países también conmemoraron el centenario de sus procesos revolucionarios. Entonces, por eso siempre se habla de que los uruguayos que vivieron esas primeras décadas se les llama los uruguayos del centenario. Y eso llevó a una visión casi como idealizada de la fecha, que después fue puesta un poco en tela de juicio, como diciendo, a ver, esa constitución se redactó en poco tiempo, una constitución que se basó en lo que más se sabía en la época en materia jurídica, pero que quizás no se adaptaba a la realidad social de la época, no tuvo en cuenta un montón de aspectos que quizá debieron ser necesarios para que funcionara mejor. Fue hecha desde la ciudad, fue hecha desde un marco teórico liberal de inspiración europea, pero que era un contexto americano con un montón de situaciones que no fueron tenidas en cuenta. Fue una constitución que tuvo que ser aprobada previamente, tuvo que tener el permiso de Argentina y Brasil, porque el Uruguay surgió producto de un acuerdo entre Argentina y Brasil con mediación británica en 1828. O sea, el Estado uruguayo, como lo entendemos nosotros, no nació de la voluntad de los orientales. Hubo ahí una mediación diplomática, era un territorio en disputa entre dos
como ninguno de los dos estaba dispuesto a cedérselo al otro, surgió la solución intermedia de que no era ni de uno ni de otro. Entonces, bueno, todos esos condicionamientos que hicieron que el Uruguay naciera como Estado de manera muy precaria, después llevó a que la empezáramos a mirar con una visión más crítica. Y yo creo que más allá de las críticas, el valor que tiene esta Constitución es que es la primera. Es el primer marco jurídico que tuvo este territorio, que marcó las primeras reglas del juego, un sistema de gobierno republicano con división de poderes, que más allá de que se pueda decir de que ahí participó gente que no era de repente yo diría en general que era gente comprometida políticamente, pero que eran de diversas tendencias políticas. Ahí había enemigos de Artigas, hubo algunos que estuvieron con él, como Miguel Barreiro, que fue su secretario. Participaron en su redacción gente nacida en Chile, en lo que hoy sería Argentina, o sea, no solamente eran orientales los que redactaron ese documento. Y si bien es un documento que está hecho desde la ciudad, que no tiene en cuenta la realidad rural de la sociedad uruguaya, no tiene en cuenta el tema del caudillismo, fue hecha en un momento en que no sé si hubiera sido posible redactar otra. Y además es una constitución republicana, democrática a su modo, con muchos límites al derecho a la ciudadanía, pero en una época en la cual la democracia liberal estaba en una etapa de mucho de retroceso. En la época de la restauración de la monarquía absoluta en Europa, había sido derrotado Napoleón. Los proyectos más a nivel americano, más radicales también, no habían cuajado. 1830 es el año en que había sido también, muere Bolívar, su proyecto también había sido derrotado. No era el mejor momento para hacer no había condiciones para una constitución como uno quisiera desde el siglo XX o desde el siglo XXI, como estamos ahora. Es del siglo XIX, hay que ubicarla en su contexto. Entonces yo pienso que el valor que tiene la fecha es que marca el inicio de la vida de un país en base a un marco constitucional que es el que tuvo a partir de ese momento. Y bueno, es como la partida de nacimiento del Uruguay, por eso es tan importante. Marcel, y hablando desde lo educativo, 50 años atrás, cuando nosotros éramos estudiantes de liceo, ¿qué cambia en el imaginario o en el trabajo docente en el liceo con los de hoy? Mira, yo te diría que en realidad el abordaje que acabamos de hacer, que yo te acabo de plantear, se hace en el ámbito de un aula, cuando se trabaja el tema en particular. Rara vez se hace a nivel de la conversación cotidiana, o incluso cuando se hace la conmemoración. A ver, cuando nosotros éramos estudiantes, había ciertas fechas donde nos reunían en el patio, se cantaba el himno nacional, y ahí se sigue haciendo en las instituciones educativas, y de repente un docente leía un breve discurso. Pero seamos sinceros, cuando uno es chico, esos discursos los escuchan poco, no les presta mucha atención, rara vez. Lo que sí había como una suerte de actitud un tanto automática, de decir, bueno, embanderamos la institución, cantamos el himno, hacemos el ritual patriótico, que fue lo que sí adquirimos con nuestra generación con cierta naturalidad. Eso después se fue desnaturalizando o se fue un poco contaminando. Acá en el Uruguay queda bien claro con la dictadura, o sea, la formalidad, la obligación de concurrir, todo eso generó un desgaste, generó un poco de cansancio. Ya venía de antes un cuestionamiento desde los historiadores en cuanto, bueno, hasta qué punto se podría considerar que el Uruguay tenía un destino manifiesto y que todas las fechas que se conmemoraban a lo largo del año o que se conmemoran eran las que condujeron a ese destino que ya estaba marcado desde los tiempos de la conquista, a que este territorio iba a ser el Uruguay actual, cosa que es una interpretación muy forzada, ¿no? Entonces se fue como debilitando el compromiso o el entusiasmo o la mirada respetuosa hacia la conmemoración. Entonces hoy llegamos a una época muy superficial, si se quiere, muy light, en donde, bueno, lo tomamos como un día libre y no nos ponemos a pensar de que más allá de las críticas que se pueden hacer en cuanto al hecho histórico y a las consecuencias que ese hecho histórico tuvo, a las condiciones en que el Uruguay nació, que fueron muy precarias, date cuenta que era un país que no tenía límites geográficos. Imagínate lo que era cumplir una norma sin saber hasta dónde llegaba el territorio, por ejemplo, no teníamos límites con Brasil.
otros problemitas que tenía el país, y los tuvo durante más de 70 años que rigió la Constitución, lo que ha cambiado está en que hoy casi como que es un día libre. No nos tomamos el trabajo de reflexionar, que es una cosa que a mí me preocupa bastante. Antes lo que se hacía era la conmemoración automática y quizás cierta solemnidad en la actitud. Hoy perdimos la solemnidad y estamos perdiendo la memoria, yo creo, cosa que no es sano. Marcel, muy claro. Para mí se ha disipado un poco esta neblina de la memoria con estas palabras tuyas. Te agradezco muchísimo desde Buenos Aires, y un saludo a Las Piedras, y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de comunicarme con tu público.